Buen día, nosotros somos el grupo número 4. El día de hoy explicaremos el capítulo número 2 del libro Grafos aleatorios, el cual se titula Probabilidades exponencialmente pequeñas. Los integrantes del grupo son Simón Aparicio Bocanegra, Juan Steven Balcero Oyuela, Juan Andrés González Arias, Andrés Felipe Jiménez Pérez, Juan Esteban Rosurbina. La tabla de contenidos. Primero, haremos una introducción al capítulo para tener una vista general acerca de lo que explica y luego realizaremos un recorrido por las diferentes subsecciones del capítulo y finalmente citaremos algunas fuentes de las cuales nos apoyamos para la preparación de esta exposición. Introducción. Vista general de los contenidos del capítulo. Una característica común en muchos argumentos probabilísticos es probar que una variable aleatoria con una probabilidad grande no se encuentra demasiado lejos de su media. En este capítulo se darán a conocer varias desigualdades válidas bajo ciertas restricciones que para ciertas variables aleatorias permiten estimar la probabilidad de que x sea mayor o igual a su valor esperado más una variable t. La idea es probar que esta probabilidad decrece exponencialmente a medida que t tiende a infinito. En la mayoría de casos utilizamos el método de aplicar la desigualdad de Markov a la función generadora de momentos e de e a la u por x, que es esta que vemos acá. Vamos a explicar un poco acerca de qué trata esta función generadora o función generatriz de momentos. Una forma de calcular la media y la varianza de una distribución de probabilidad es encontrar los valores esperados de las variables aleatorias x y x cuadrado. En general, es difícil calcular el valor esperado de x y el valor esperado de x cuadrado directamente. La estrategia para este problema es definir una nueva función de una variable nueva u que se llama función generadora de momentos. Esta función nos permite calcular los momentos simplemente tomando derivadas. Y esta función generadora de momentos es el valor esperado de una función exponencial. Volviendo a la desigualdad de Markov aplicada sobre la función generadora de momentos, tenemos las siguientes desigualdades. La primera, que es esta. Entonces en esta aplicamos exponentes a ambos lados de esta desigualdad que tenemos acá. Aplicamos los exponentes, que es básicamente la igualdad que tenemos acá. Y luego aplicamos la desigualdad de Markov. Entonces nos queda que la función generatriz de la variable aleatoria x sobre este valor exponencial que corresponde e a la menos u por el valor esperado de x más t. Esto para valores de u mayores o iguales a 0. Para valores de u menores o iguales a 0, básicamente aplicamos lo mismo que hicimos para la primera desigualdad, pero para la probabilidad contraria, que es cuando x sea menor o igual al valor esperado de x menos t. Sección 2.1. Sumandos independientes. X expresada como una suma de variables aleatorias independientes. Idea general. Un caso importante ocurre cuando la variable aleatoria x puede ser expresada como una suma de variables aleatorias independientes x sub i. Y entonces podemos escribir la desigualdad de Markov que vimos en los slides anteriores como la expresión que ya teníamos de la desigualdad de Markov, que es esta que vemos acá, pero ahora la vamos a igualar a el mismo valor exponencial que tenemos de este lado por la multiplicatoria es de igual a 1 hasta n de la función generatriz para cada una de las variables aleatorias x sub i. Aquí nos interesará particularmente el caso en que cada x sub i sea una variable aleatoria indicadora, es decir, una variable aleatoria indicadora es una variable aleatoria que asigna cada resultado a 0 o 1. Las variables aleatorias indicadoras también se denominan variables aleatorias de Bernoulli o características. Esto se puede ver de la siguiente manera. Tenemos x sub i con una distribución de probabilidad Bernoulli con probabilidades p sub i, donde p sub i va a ser igual a la probabilidad de que cada x sub i, cada variable aleatoria x sub i sea igual a 1, es decir, un éxito, y esto va a ser igual al valor esperado de esta variable aleatoria x sub i, con lambda igual al valor esperado de x, que va a ser simplemente la sumatoria desde
1 hasta n de cada una de estas probabilidades p sub i de las variables aleatorias x sub i. El primer caso que estudiaremos es la variable aleatoria x con una distribución binomial, con parámetros n y p. En este caso, tenemos que las probabilidades de cada variable aleatoria x sub i van a ser igual a p. Y entonces, lambda va a ser igual a n por p, que corresponde precisamente al valor esperado. De esta manera, la desigualdad general que presentamos quedaría de la siguiente manera. Esta, que es nuestra ecuación general, para el caso de una distribución binomial, quedaría la probabilidad de que x sea mayor o igual a lambda más t. Recordemos que lambda va a ser el valor esperado de x, que es el que tenemos de acá, entonces simplemente lo reemplazamos. Va a ser menor o igual a e a la menos u por lambda más t. Igual reemplazamos el valor esperado que tenemos aquí, que en este caso es lambda, por este término que tenemos aquí, que básicamente va a corresponder a la función generatriz para el caso de una distribución binomial, que va a ser 1 menos p más p por e a la u, todo esto elevado a la n, precisamente para valores de u mayores o iguales a 0. Para el caso contrario, simplemente bastaría con cambiar el signo, que es cuando x sea menor o igual a lambda menos t. Aquí podemos observar que el lado derecho de la desigualdad tiene su mínimo, es decir, este lado derecho tiene su mínimo cuando e a la u es igual a lambda más t por 1 menos p sobre n menos lambda menos t por p, para valores de n que sean mayores a lambda más t. Reemplazando y realizando algunos cálculos, la desigualdad que obtuvimos quedaría, es decir, reemplazando este valor e sub u en esta desigualdad, quedaría la siguiente expresión en términos de lambda, t y n, para valores de t entre 0 y n menos lambda. Y cuando tenemos que t es mayor a n menos lambda, la probabilidad dará 0. Y este límite se conoce usualmente como el límite de Chernoff. Con esto podemos postular el siguiente teorema que nos provee un límite con supuesto de la probabilidad que deseamos acotar, que es el teorema 2.1. Si x tiene una distribución binomial con parámetros n y p y lambda es igual a n por p, que es básicamente el valor esperado, entonces definimos una función phi de x que va a ser igual a 1 más x por el logaritmo de 1 más x menos x para valores de x mayores o iguales a 1, y en el caso de que x sea menor o igual a 1, el valor de phi de x va a ser igual a infinito. Se postulan estas dos desigualdades que tenemos acá, que es la desigualdad 2.5 y la desigualdad 2.6, que básicamente nos servirán para postular algunos resultados que veremos más adelante. De manera similar, postulamos el corolario 2.2, que se tiene cuando la relación entre t sobre lambda es pequeña, es decir, el lambda es mucho más grande que t. Entonces postula que si x tiene una distribución binomial con parámetros n y p y lambda es igual a np, entonces tenemos que la probabilidad que estamos analizando, que es esta, va a ser menor o igual al exponencial de menos t cuadrado sobre 2 lambda más t al cubo sobre 6 lambda cuadrado. Y de manera similar se presentan estos otros dos corolarios, que son el 2.3 y 2.4, que se enuncian acá para la probabilidad que estamos estimando, que es la probabilidad de que x sea mayor o igual a su valor esperado más t. Otro límite importante que emplearemos para analizar otros resultados es esta desigualdad 2.12, que nos dice que la probabilidad que estamos analizando, que es esta, va a ser menor o igual a la exponencial de menos 2 a la t de menos 2 por t cuadrado sobre n. Asumiendo claramente x con una distribución binomial se va a cumplir esta desigualdad. Y este límite cota aplica para también su opuesto por simetría, es decir, para la probabilidad de que x sea menor o igual a su valor esperado menos t. Por ejemplo, para valores de p igual a un medio, estas cotas, es decir, la 2.12 y su opuesta, son mejores que los límites vistos en el teorema 2.1.
Es decir, que estos dos límites de acá, el 2.5 y el 2.6. Pero estas cotas, que son las 2.2 isopuestas, son peores para valores de P que son muy pequeños. Retornando al caso general, en que cada variable aleatoria que sub i posee una distribución Bernoulli, pues ya que recordemos que son de nuestro interés las variables aleatorias indicadoras que vimos anteriormente, se enuncia el siguiente teorema, que es el teorema 2.8, que afirma que si x sub i tiene una distribución de Bernoulli con parámetros p sub i para i igual a 1 hasta n, y estas variables x sub i son independientes y x puede ser expresado como la suma de estas variables aleatorias x sub i, entonces la desigualdad 2.5 y 2.12, que son estas, las del teorema 2.1, y pues si supuesta, y las de la desigualdad 2.12 que vimos, pues se van a cumplir para este caso, que las x sub i tengan una distribución de Bernoulli con probabilidades p sub i, con lambda igual al valor esperado de x. Y a partir de este teorema se desencadenan otros límites que son, por ejemplo, los que postularon Bennett y Hoffing, que son estos que vemos acá, este y estos de acá, que tienen la probabilidad para la expresión que estamos, pues la probabilidad que estamos analizando con sus opuestos que están acá. Y tenemos que para valores considerablemente pequeños de t, estas cotas o límites son bastante precisos, pero para valores más grandes de t no son tan precisos y pueden mejorarse. Ahora, el caso de que x tenga una distribución hipergeométrica, vamos a definir primero estos valores m, n y n mayúscula como enteros positivos, tal que el máximo entre n y m sea menor o igual a n mayúscula. Vamos a definir una variable aleatoria x con una distribución hipergeométrica con parámetros n mayúscula, m y n. Vamos a definirla de la siguiente manera. Vamos a definir primero un conjunto gamma con n elementos. Luego vamos a definir un subconjunto de gamma, que va a ser gamma prima, con m elementos. Y vamos a definir un subconjunto aleatorio gamma sub n, subconjunto aleatorio de gamma, y este conjunto aleatorio gamma sub n va a tener n elementos. Vamos a definir entonces x como el número de elementos de la intersección entre este subconjunto aleatorio gamma sub n y este subconjunto gamma prima. En otras palabras, lo que estamos haciendo es dibujar n elementos de gamma sin reemplazo y contar la cantidad de esos elementos que pertenecen a gamma prima. Y dicho esto, se puede postular el siguiente teorema. Nos dice que si x tiene una distribución hipergeométrica con parámetros n mayúscula, n y m, entonces las desigualdades que ya vimos del teorema 2.1, que son la 2.5 y su opuesta, en la desigualdad que mencionamos, que es la 2.12, se van a cumplir con lambda igual al valor esperado de x, que por ser una distribución hipergeométrica va a tener este valor de m por n sobre n mayúscula. Ahora vamos a hablar de los subconjuntos aleatorios binomiales. Dentro de estos encontramos la desigualdad FKG. En una idea general, entonces tenemos que teniendo un subconjunto aleatorio gamma de P con una probabilidad PI para cada elemento de I, tenemos que la función f de 2 a la gamma que convierte a reales es incremental si A es un subconjunto de B, si f de A es menor que f de B, es incremental y decremental si f de A es mayor que f de B. Con esto tenemos que el valor esperado de x1 y x2 va a ser menor o igual al valor esperado de x1 por el valor esperado de x2. Ahora, para un caso más general, tenemos que si tenemos a q1 y a q2 subconjuntos de gamma, entonces podemos decir que la probabilidad de que gamma pertenezca a q1 intersección q2 va a ser mayor o igual que la probabilidad de que gamma pertenezca a q1 por la probabilidad de que gamma pertenezca a q2.
Una aplicación de esto sería la siguiente. Entonces, considerando a la familia S de gamma sub P, un subconjunto no vacío, tenemos que A pertenece a S y la función indicadora de A nos indica que A pertenece a gamma sub P. Entonces, esto nos da lo siguiente, que X va a ser igual a la sumatoria mientras A pertenezca a S de la indicadora de A. Esto nos conlleva a que la probabilidad de que X sea igual a 0 va a ser mayor o igual a la exponencial de menos el valor esperado de X sobre 1 menos el máximo de Y por la probabilidad de Y. Límite superior para colas inferiores. Teniendo X igual a la sumatoria mientras A pertenezca a S de la indicadora de A, teniendo que lambda va a ser igual al valor esperado de X igual a la sumatoria de A de el valor esperado de la indicadora de A. Lambda barra es igual a la doble sumatoria de A intersección B diferente de 0 del valor esperado de la indicadora de A por la indicadora de B. Phi de X va a ser igual a 1 más X logaritmo de 1 más X menos X. Y tendremos que T va a estar entre 0 y el valor esperado de X. Con esto tenemos que la probabilidad de que X sea menor o igual al valor esperado de X menos T va a ser menor o igual a la exponencial de menos phi de menos T sobre lambda a la lambda al cuadrado sobre delta barra. Esto menor o igual de la exponencial de menos T al cuadrado sobre 2 de delta barra. Delta va a ser igual a 1 medio de la doble sumatoria de A diferente de B a intersección B diferente de 0 del valor esperado de la indicadora de A por la indicadora de B. Esto nos da como resultado que delta barra es igual a lambda más 2 deltas. La probabilidad de la inexistencia. Tomando t igual al valor esperado de x del teorema 2.14, podemos estimar la probabilidad de que S no pertenezca a ningún conjunto. Entonces, tomando que x va a ser igual a la sumatoria mientras A pertenezca a S de la indicadora de A y lambda igual al valor esperado de X, tenemos el siguiente axioma. Entonces tenemos que la probabilidad de que X sea igual a 0 va a ser menor o igual a la exponencial de menos lambda más delta. Por otro lado, tenemos que la probabilidad de que X sea igual a 0 va a ser menor o igual a la exponencial de menos lambda al cuadrado sobre lambda más 2 veces delta. Esto va a ser igual a menos lambda al cuadrado sobre la doble sumatoria de A unido B diferente de 0 de el valor esperado de la indicadora de A por la indicadora de B. En la presente subsección 2.3 veremos la desigualdad de Swen. En esta subsección tenemos dos teoremas, el teorema 2.2 y 2.23. Para entenderlos, debemos conocer que la desigualdad de Swen usa el concepto de dependencia de grafos. Este concepto fue explicado en la sección 1.2, sin embargo, volveremos a repasarlo con un ejemplo. Como observamos en la figura, el nodo A depende del B, el nodo B depende tanto de C como de D, el nodo D depende de E. En ese orden de ideas, los nodos C y E son los únicos nodos independientes y por tanto tomarán posiciones iniciales. Vemos que, según el gráfico anterior, el orden válido podría ser los que se muestran en los ítems E, D, C, B, A, E, C, D, B, A y C, E, D, B, A. Además de lo anterior, vemos que la desigualdad de Swen también es formalmente
válida para la suma de familia de variables indicadoras aleatorias. En el primer teorema, el 2.22, lo subdividiremos para entenderlo. En primera medida vemos que I mayúscula sub I pertenece a la familia de variables aleatorias de Bernoulli teniendo un grafo de dependencia L. Luego vemos al costado derecho que X será la sumatoria de tales y que acabamos de definir. También tenemos que el lambda será la esperanza de X. El delta mayúscula se define como vemos en la imagen y el delta minúscula será como se define en la imagen, y de esta manera podemos definir que el ítem primero, que la probabilidad de X cuando es igual a 0 va a ser menor o igual a la función exponencial de menos lambda más delta por e a la 2 delta minúscula, y la segunda, cuando la probabilidad de cuando X es igual a 0 va a ser menor o igual la función exponencial de el menos el mínimo de lambda al cuadrado sobre 8 delta mayúscula o lambda medios o lambda 6 sobre 6 por delta minúscula. Continuando con el teorema 2.23, vemos de igual forma que I mayúscula con subíndice I pertenece a la familia de variables aleatorias de Bernoulli teniendo un grafo de dependencia L. De igual forma vemos que X es la sumatoria de tales y que acabamos de definir, lambda será la esperanza de X y tenemos que los delta, tanto el mayúscula como el minúscula, se definen de igual forma como el teorema 2.22. Añadiendo a esto tenemos un delta barra encima que se define como lambda más 2 veces delta mayúscula, y además tenemos la restricción de un t que será mayor o igual a 0 y menor o igual al lambda, y vemos que se cumple lo siguiente, que la probabilidad de X cuando es menor o igual a lambda menos t será menor o igual a función exponencial del menos el mínimo entre t cuadrado sobre 4 delta barra encima o bien t sobre 6 por delta. En la sección 2.4 veremos los martingales. Para definir un martingale primero se tendrán estas definiciones. Dado un espacio de probabilidad omega f y p, además una secuencia incremental de subsigma fields, como se muestra en la imagen, una secuencia de variables aleatorias, se llamarán martingale si es que para cada k, desde 0 hasta como se muestra en la figura, tendremos que k martingale será obtenido de una variable aleatoria x, así como observamos, y luego el x sub 0 será igual a la esperanza de x y el x sub n será igual a x. Además siempre se tiene que la esperanza de x sub k más 1 será igual a la esperanza de x sub k. Dicho lo anterior, se podrá definir el teorema 2.25. Si para cada paréntesis x sub k n0 es un martingale con x sub n igual a x y x sub 0 igual a la esperanza de x, y además existe
una constante c sub k mayor a 0, tal que el valor absoluto de x sub k menos x sub k menos 1 sea menor o igual a esa constante c sub k, y además que para cada k sea menor o igual a n, entonces para cada t mayor a 0 tendremos las definiciones 2.9 y 2.30, las cuales respectivamente son que la probabilidad de x mayor o igual a la esperanza de x más t será menor o igual a la función e a la menos t cuadrado sobre 2 sigma, la sumatoria de entre 1 hasta n de las constantes de c sub k al cuadrado. Y la segunda, que la probabilidad de x menor o igual a la esperanza de x menos t será menor o igual a la función e a la menos t cuadrado sobre 2 por la sumatoria de 1 hasta n de la constante de c sub k al cuadrado. Respectivamente, tendremos que la primera definición se denominará super martingales y la segunda sub-martingales. Bien, ahora tenemos para aplicaciones de combinatoria. En primera medida vemos que se tendrá comúnmente un espacio finito omega y una familia de subconjuntos f. Para cada subconjunto f sub k debe corresponder a una partición p sub k de omega. Además, si p es una probabilidad uniforme en omega, entonces la secuencia x sub k será un martingale si y solo si se cumple que para cada x sub k es una función de omega en los reales. Bien, tenemos el colorario 2.27 que dice: sea los z entre 1 hasta n unas variables aleatorias independientes con z sub k tomando valores entre el conjunto lambda mayúscula sub k, asumiendo que una función definida como lambda 1 hasta lambda n caerá en los reales, y además satisface que para la siguiente condición de Lipschitz para cada número c sub k. Si dos vectores z minúscula y z prima pertenecen a este que se muestra en pantalla, difiere solamente de una coordenada k-décima, entonces el valor absoluto de f evaluando z menos f evaluando z prima será menor o igual a c sub k. En ese orden de ideas, tendremos que una variable aleatoria x igual a f evaluando a z mayúscula sub 1 hasta z mayúscula sub n satisface para cada t mayor o igual a 0 lo siguiente: que la probabilidad de x mayor o igual a la esperanza de x más t será menor o igual a e a la menos t cuadrado sobre 2, la sumatoria entre 1 hasta n de la constante c sub k al cuadrado. Y en la segunda, 2.34, que la probabilidad de x menor o igual a la esperanza de x menos t será menor o igual a e a la t cuadrado negativo sobre 2 por la sumatoria de 1 hasta n de la constante c sub k al cuadrado.
Desigualdad de Talagrand, desarrollado por Talagrand en 1995 y nos dio una serie de desigualdades que nos da estimados exponenciales, digamos, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas varias condiciones. En particular, uno de estos resultados nos da un estimado similar al de la desigualdad de suma, pero mucho más fuerte, mejor. Y vamos a explorar acá un caso especial usando combinatoria y después, como el caso general requiere más, digamos, conocimiento y notación, entonces es como un poco técnico, entonces lo vamos a dejar para el final. Entonces, iniciando con la configuración de combinatoria, entonces tomamos que n es un entero mayor o igual a 1 y tenemos unos números z sub 1 hasta z sub n que son variables aleatorias independientes que toman valores sobre unos conjuntos lambda 1 hasta lambda n respectivamente. En muchas aplicaciones estos conjuntos son iguales, o sea, lambda 1 es igual a lambda sub i igual a lambda sub n, y los z sub i son idénticos, están idénticamente distribuidos, pero pues esto no es necesario. Escribimos entonces que z es igual a todos los z sub i de 1 hasta n para un elemento del producto espacio lambda, que es el producto de todos los lambda sub i. Para ser precisos, esos lambda sub i son espacios medibles, es decir, que están equipados con sigma campos de subconjuntos. La función f se asume que es medible y entonces algunas de las elecciones comunes para z sub k y lambda sub k cuando se estaba trabajando con teoría de grafos aleatorios es la exposición de los vértices y la exposición de las aristas. Tenemos que recordar acá que la mediana de una variable aleatoria, en este caso valor real, x, es el número de m tal que la probabilidad de que x sea menor a m es menor o igual a un medio, y la probabilidad de que x sea mayor a m es menor o igual a un medio. La mediana siempre existe, pero no siempre es única. Entonces ahora sí, digamos ya con esto podemos seguir al teorema 2.29. Entonces el teorema 2.29 nos dice, como tenemos acá, un conjunto de variables de z sub n hasta z sub n son variables independientes aleatorias que toman sus valores sobre unos conjuntos de lambda y de lambda 1 hasta lambda n. Suponemos que x es la función evaluada sobre estos z sub i. La función entonces toma valores en los conjuntos lambda sub i y nos da un valor real. Es una función tal que para algunas constantes c sub k, desde k igual a 1 hasta n, y para una función psi se cumplen las dos siguientes dos condiciones. Entonces la primera es la condición de Lipschitz, la condición L, y nos dice que si z y z' pertenecen a lambda, que es el producto de los lambda sub i, si este z y este z' solo difieren la coordenada k, entonces la diferencia cuando evaluamos sus valores en la función es menor o igual a c sub k. Y la condición C nos dice que si z pertenece a lambda y r pertenece a los reales, y tenemos que la función evaluada en z es mayor o igual a r, entonces existe un conjunto J que está contenido, digamos, en el conjunto de enteros de 1 hasta n, con que la sumatoria de los cuadrados de los c sub i, donde estos i pertenecen a j, los suma estos cuadrados c sub i, es menor o igual a psi evaluada en r, de tal manera que para todo y que pertenezca a lambda y con y sub i igual a z sub i cuando i pertenece a j, entonces tenemos que la función evaluada en y es mayor o igual a r. Y entonces tenemos que cuando se cumplen esas condiciones, para todo r que pertenezca a los reales y un t mayor a 0, entonces la probabilidad de que x sea menor o igual a r menos t
multiplicado por la probabilidad de que esa variable x sea mayor o igual a r, nos da ese límite superior. Entonces es menor o igual a la exponencial de e elevado a la menos t al cuadrado sobre 4 de r. Y en particular, si m es la mediana de x, entonces para t mayor o igual a 0, tenemos que la probabilidad de que x sea menor o igual a la mediana menos st es menor o igual a 2 veces la exponencial elevada a la menos t al cuadrado sobre 4 evaluado en m. Y que la probabilidad de que x sea mayor o igual a la mediana más st es menor o igual a 2 veces la exponencial elevada a la menos t al cuadrado sobre 4 evaluado en m más t. La función si se escoge, digamos, arbitrariamente de tal manera que c se cumpla. Sin embargo, queremos encontrar un si mucho menor porque digamos que los límites de los teoremas son mucho mejores cuando si es más pequeño. Y también acá resaltar que para muchas aplicaciones c sub k es igual a 1 para todos los k, y entonces en este caso la primera condición sobre j en c es que la norma de j es menor o igual a psi de r, y con psi de r igual a n, pues siempre nos funciona. Pero digamos límites menores sobre la norma de j nos da mejores estimaciones. Entonces ahora hablemos de la comparación de este teorema 2.29, como nos vamos a referir a él, con la desigualdad de suma. Entonces tenemos que cada función f satisface de manera trivial c cuando psi de r es igual a la sumatoria de 1 hasta n de los cuadrados c sub i para todos los r. Simplemente pues tenemos que tomar j como el conjunto de 1 hasta n. Esto nos da el siguiente estimado, y es que la probabilidad de que la diferencia entre x y su media sea mayor o igual a t es 4 veces la exponencial de menos t al cuadrado sobre 4 veces la sumatoria de esos cuadrados para cualquier función f que satisface L. Esto es bastante similar a la desigualdad del colorario 2.27. Las condiciones son las mismas, las conclusiones difieren un poco en que tenemos peores constantes y de que la mediana pues la tenemos presente en vez de la media. Y tenemos que si a es mayor o igual al promedio de x, a la media de x, más 2 veces el logaritmo 2 de la sumatoria de estos cuadrados, la raíz de eso. Entonces tenemos que la probabilidad de que x sea mayor o igual a A es menor o igual a medio. Entonces así podemos decir por la definición mediana que m es menor a A. Y entonces podemos definir lo siguiente, y es que la diferencia entre la media y la mediana de x es menor o igual a 2 veces el logaritmo 2 de los sumatorios de esos cuadrados, y le tomamos raíz cuadrada a eso. En muchas aplicaciones C se cumple con un si mucho más pequeño, y eso nos da, digamos, mejores estimaciones que, digamos, que sobrepasan la capacidad que tiene pues la desigualdad de suma. Y ahora vamos a hablar un par de ejemplos. Entonces el primer ejemplo es el 2.33. Entonces hay muchos casos interesantes donde x asume valores enteros no negativos únicamente. L se cumple con L se cumple con C sub k igual a 1, y C se cumple con phi de r igual a r para enteros r mayor o igual a 1. Y de manera equivalente, C se cumple con psi de r igual a la función techo de r para los r mayor o igual a 0. En este caso, la probabilidad de que x sea menor o igual a multiplicado por la probabilidad de que x sea mayor o igual a r, pues tiene este límite que es menor o igual a la exponencial elevada a la menos al cuadrado de la diferencia de r y a sobre 4r para cualquier entero r mayor o igual a 1 y un real que sea menor o igual a r. Como esta función r menos a al cuadrado sobre r es creciente con r mayor o igual a
y la probabilidad de que x sea mayor o igual a r es igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a la función techo de r. Entonces el teorema 2.39, digamos que esta desigualdad se mantiene para cualquier valor real a y r, tal que a sea menor o igual a r. Y bueno, de manera consecuente, si m es la mediana de x, entonces tenemos la siguiente, digamos, desigualdad, y es que la probabilidad de que x sea menor o igual a la mediana menos un t, ese t mayor o igual a 0, eso siempre es menor o igual a 2 veces la exponencial pues, elevada a la menos t al cuadrado sobre 4m. Y también tenemos lo siguiente, y es que la probabilidad de que la diferencia entre la variable y su mediana sea mayor o igual a t, entonces tenemos este límite para cuando t está entre 0 y m, y es 4e elevado a la t al cuadrado sobre 8m, y cuando t es mayor a m, entonces tenemos 2 elevado a la menos t sobre 8. Y en particular, pues se puede concluir que entonces la diferencia entre el promedio, entre la media y la mediana, y es menor o igual a la media que tiene la diferencia entre la variable x y su mediana. Esta es igual a, entonces podemos hacer la integral sobre la función de probabilidad y podemos obtener este límite superior, que es 2 elevado a la 8pi m, raíz de eso, raíz de 8pi m más 16. Y además, cuando m multiplicado por la probabilidad de que x sea mayor o igual a m, pues está entre... o sea, pues sabemos que esto está entre m medios y el promedio de x, entonces podemos decir que lo siguiente es que la diferencia entre la media y la mediana es el orden de raíz del promedio en la media de x. Y existe una variable gamma universal mayor a 0 que nos da lo siguiente, y es que la probabilidad de que la diferencia entre la variable x y la media sea mayor o igual a t es 4 elevado al 4 por la exponencial elevada a la menos s gamma t al cuadrado sobre la suma de la media y t. El ejemplo 2.34 es una instancia del ejemplo 2.33 con una variable binomial aleatoria, o también de manera más general la suma de variables independientes de Bernoulli. En este caso entonces tenemos que todos los lambda sub i son el conjunto 0, 1, y x es la función pues que toma los zetas y es la función suma de sus zetas. Podemos ver fácilmente que L y C se cumplen con C sub i igual a 1 y phi de R igual a R cuando R es un entero no negativo. Y esto nos da, digamos que, resultados similares a los temas que ya hemos visto antes. Y este ejemplo muestra que no es posible, digamos, mejorar este estimado que hemos hecho acá de esta probabilidad con los dos casos, con algo similar, digamos, con otras constantes. Y el ejemplo 2.35, lo que solo para mencionarlo, es que en una aplicación interesante es dejando que x sea el número de estabilidad de un grafo aleatorio, digamos, definido por n y p. Esta estabilidad es el orden del conjunto de vértices independientes más grande. Y acá brevemente, y antes de seguir, entonces con la forma general, entonces vamos a hablar de las funciones de configuración. Y básicamente las funciones de configuración son unas secuencias z sub j1 hasta z sub jn. Las subsecuencias de una configuración también es una configuración, y f, la función que definimos f, es el tamaño
de la configuración más grande que está incluida en Z sub 1 hasta Zn. Estas configuraciones, estas funciones de configuración cumplen L y C, las condiciones que hemos establecido antes, con C sub k igual a 1 y phi de R igual a R para enteros R mayores o iguales a 0. Y ahora sí, entonces hablemos de la forma general de la desigualdad de Talagrand. Entonces necesitamos hacer un poco de notación. Entonces recordemos, lambda sub 1 hasta lambda sub n son conjuntos. Tenemos las medidas de probabilidad sobre esos conjuntos, las definimos como estos mu sub i, mu sub n, son respectivamente mediciones sobre los conjuntos, y definimos p como el producto, la medida producto de esos mu sobre lambda, que es el producto de los lambda sub i. Y entonces definimos una especie de distancia entre un punto x que pertenece a lambda y un subconjunto a que está contenido en lambda. Entonces definimos primeramente dos subconjuntos, un subconjunto u a de x y el otro subconjunto v sub a de x de digamos dimensión n en los reales, y entonces definimos u sub a de x como los s sub i de 1 hasta n que pertenecen a la dimensión R01, tal que exista un y perteneciente a A que cumpla que x sub i es igual a y sub i para todo i que pertenece para todo i cuando con s de i, s sub i igual a 0. Y v sub a lo definimos como la envolvente convexa de ese conjunto u sub a de x. Entonces así u sub a contiene todos los vectores de los, digamos, de cuando x sub i es diferente a y sub i, con y perteneciente, digamos, al conjunto A, pero también los vectores con más unos. Definimos la función de densidad de esta manera, y es que la función de distancia de la siguiente manera es: toma el subconjunto A y el punto X, y se define como el ínfimo de la norma usual euclidiana en Rn, esta V sub 2, con V perteneciente al conjunto V sub A que ya hemos definido antes. Entonces acá es lo que estamos mencionando. Y así entonces la distancia AX es la distancia euclidiana de 0 a BA. Si tenemos que A es vacío, entonces el conjunto U es vacío, el conjunto V es vacío, y la distancia entonces de A a X es infinito. Si A no es vacío, entonces es finito para todo X. Y el ínfimo de la definición es alcanzado pues porque es un conjunto finito y pues VA es compacto. Si tenemos que la distancia entre A y X es igual a 0, entonces eso implica que, y es equivalente a decir que 0 pertenece al conjunto de V sub A, o que 0 pertenece al conjunto de U sub A, y pues de la misma manera X entonces pertenece a A. Y para el teorema 2.37 general, la desigualdad general de Talagrand, tenemos que para todo subconjunto medible A de lambda, entonces tenemos que la integral sobre lambda de la exponencial elevada a un cuarto de la función de distancia al cuadrado entre A y X, integrado sobre la probabilidad de X es menor o igual a 1 sobre la probabilidad de A. Asumimos que A es medible, aunque la función de sub A es en general no medible, y pues la integral no siempre está definida como una integral ordinaria de Lebesgue. Por supuesto, no hay un problema para conjuntos finitos, y podríamos dar, digamos, otras condiciones adicionales para garantizar que D y A es medible, pero es más, la estrategia es más una estrategia simple y más general es permitir que esa función de distancia sea no medible e interpretar la integral como una integral superior iterada.
Bueno, ahora en la sección 2.6 vamos a tratar el tema de la cola superior, ya que, bueno, como vimos anteriormente en las secciones anteriores, como contraparte al teorema 2.14 y de acuerdo con la Remarque 2.17, no puede haber un límite exponencial general correspondiente para las probabilidades de la cola superior. Es decir, no podemos tener esta cota para la cola superior y sin embargo, algunas veces resulta necesario que este límite exista y por esto pues los autores crean esta sección, la 2.6, para proponer 3 soluciones a esto y para permitirnos encontrar esta cota. Entonces vamos a iniciar por las posibles soluciones. Vemos que la número 1 tenemos que recordar que en un conjunto aleatorio cada elemento es incluido con la misma probabilidad. Vamos a declarar un conjunto aleatorio como gamma sub p. ¿Sí? Cada elemento gamma sub p de un conjunto aleatorio gamma está incluido con la misma probabilidad. También vamos a declarar la familia S como la familia de subconjuntos de gamma del conjunto aleatorio en la que todos sus miembros tienen tamaño S. Esto no necesariamente tiene que ser así, simplemente los autores nos dicen vamos a tomar todos los miembros del mismo tamaño por simplicidad y para que la posible solución sea viable. Entonces, bueno, la primera alternativa es convertir a cola inferior y esto lo hacemos a partir del teorema 2.14, pero tenemos que realizar las siguientes definiciones que están aquí y luego ahí sí aplicamos el teorema. Bueno, vamos a ver dos ejemplitos. Entonces el primer ejemplo, que es el 2.43, nos declaran un grafo, el grafo G, con bueno, su conjunto de vértices igual a, bueno, con n vértices mejor dicho, y esta parte es bien importante, que el conjunto de las aristas está definido por eta de n combinado 2 y eta tiene que estar entre 0 y 1. También declaramos R como un conjunto binomial aleatorio del conjunto de vértices. Entonces R va a ser igual a V sub P, un conjunto binomial aleatorio del conjunto de vértices y P tiene que estar entre 0 y 1. Este ejemplo lo vamos a resolver haciendo uso de la proposición 2.44. Bueno, en realidad este y el siguiente ejemplo, los dos ejemplos se resuelven utilizando en parte esta proposición. Y básicamente lo que nos piden aquí en este ejemplo es romper, sí, como subdividir, digamos, la familia S en subfamilias disjuntas de conjuntos disjuntos. Y luego sí aplicar el teorema a una familia. Entonces ahora vemos que en la sección, o bueno, en esta sección sí nos presentan el segundo ejemplo, y este segundo ejemplo es el 2.45, y nos dicen que sea S la familia de todos los conjuntos de aristas de los triángulos del grafo completo n cuadrado. Nos dan también delta de L de S, y nos dicen que es igual a 3n menos 3. Nos dicen que vamos a utilizar también la proposición 2.44, que es esta que ya hemos mostrado, y nos dan un ρ, bueno, un entero ρ mayor que 0 fijo, va a ser fijo. También nos definen las variables aleatorias, la variable aleatoria x, que sea igual a x sub k sub 3, y este va a denotar, esta variable va a denotar el número de triángulos en el grafo. Luego, entonces, esto nos da lo siguiente, nos da la siguiente igualdad de probabilidad, pues donde vamos a incluir aquí a Omicron y también vamos a incluir a Teta, y de esta manera obtenemos un límite justo, pero esto solo pasa dado que P sea mucho mayor que n a la menos 2 tercios del logaritmo a la 1 tercio de n. Esta es la condición que nos ponen para poder obtener el límite justo, o bueno, la cota justa. Esa era la solución número 1. Ahora vamos a ver la posible solución número 2, y es que basándose en la idea de los conjuntos disjuntos, entonces vamos a declarar a S sub P como una subfamilia de S, ya habíamos declarado S, entonces vamos a coger solo una subfamilia, y esta subfamilia consiste de aquellos conjuntos que están totalmente contenidos en un elemento del conjunto disjunto, perdón, del conjunto aleatorio. Entonces, la alternativa básicamente es utilizar estos dos datos ahora para considerar el grafo de intersección L sub P, que sea igual a, bueno, L de S sub P, y en cada vértice de este grafo
está representado un conjunto. Y como está representado un conjunto, entonces las aristas van a unir pares de conjuntos bueno, pares de vértices que representan conjuntos, y estos conjuntos pues se están intersecando. Entonces también sabemos que x es el número de vértices, la variable x representa el número de vértices, y declaramos a x0 como un número independiente de L sub p que va a contar cuáles son los conjuntos de la familia S, ¿sí? Entonces, luego de esto declaramos la variable t, declaramos que t sea igual a delta de L sub p, y también declaramos, bueno, vamos a utilizar a x sub 1. Entonces, aplicando teoría de grafos, vamos a obtener que la variable aleatoria, esta variable aleatoria, que va a representar el número de vértices, tiene que ser menor o igual que x sub 0, que es, digamos, el número independiente que habíamos dicho, más 2t de x, 2t por x sub 1. Entonces, de lo anterior, se puede deducir el siguiente lema, el lema 2.46, que nos dice que si t es mayor o igual que 0, con phi de x igual a 1 más x logaritmo de 1 más x menos x, y lambda nos representa esta igualdad, entonces tenemos la siguiente inecuación. Tenemos que la probabilidad va a ser menor que esta exponencial y también va a ser menor que esta exponencial. Vemos que aquí incluimos todo lo que hemos declarado, incluimos el lambda, también incluimos phi, e incluimos las variables aleatorias. Entonces, bueno, esta sería la posible solución 2. Y también los autores del libro nos presentan en esta sección varios remarks, son 3 en concreto, pero inicialmente vamos a hablar de estos dos. El remark 2.47, que nos dice que asumiendo que es un entero, escogemos k, este es el entero, que sea igual a lambda más t, y de esta manera obtenemos una estimación débil válida para cualquier entero k mayor o igual que 0. Entonces esto nos da la siguiente igualdad, nos da que esta inecuación va a ser igual a esta exponencial. Vemos que aquí incluimos el logaritmo de la probabilidad y también incluimos la distribución exponencial. Luego en el remark 2.48 vamos a notar que x sub 0 satisface la condición de Lipschitz que ya habíamos visto anteriormente, y vamos a decir que esto sucede con todo c sub i igual a 1. Y también se satisface la condición C del teorema 2.29 que también habíamos presentado anteriormente, con esta variable psi de R igual a S por el techo de R. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Entonces vamos a declarar la variable X, bueno, los vértices o el número. De hecho, vamos a declararla como el número de triángulos en el grafo G, y vamos a decir que n por p va a tender a infinito, ¿sí? Entonces, x sub 1 vamos a declararlo como el número máximo de copias disjuntas de aristas del grafo diamante. Este es el grafo diamante. Y vamos a decir que la variable t puede ser acotada fácilmente utilizando el teorema 2.1 que ya habíamos presentado en esta exposición, si p es mayor que 0 y es un entero fijo, y además n por p cuadrado va a tender a 0. Vemos que contrariamente a esto, no sé si aquí n por p va a tender a infinito, pero en este caso n por p cuadrado va a tender ahora a 0. Y de esto podemos probar que la probabilidad tiene que ser menor a esta expresión de acá. Entonces hemos encontrado una cota, pero esto es muy importante, esta cota tiene sentido solamente si n a la 4 y p a la 5, n a la 4 por p a la 5 tiende a infinito. Y mejor que esto, si p tiene una distribución, o bueno, tiene una cota de Omicron de n a la menos 3 quintos. Entonces, este era el ejemplo, y ahora vamos a ver el último remark de la sección, que es el remark 2.50, y nos dicen que usando una variante de la aproximación de Martingale que también habíamos experimentado anteriormente, se ha probado que para una clase de grafos G con k vértices tenemos las inecuaciones
Estas inecuaciones que vemos acá se mantienen en un rango amplio de P igual a P de n. Dentro de este rango, estas inecuaciones siguen siendo verdaderas. Y vemos que en la inecuación anterior, x sub g, este x sub g que vemos aquí en varias partes de la inecuación, es el número de copias de g en g de n, p. Entonces, vamos a ver ahora, esta era la solución 2, bueno, que tenía en la anterior remarca, y ahora vamos a ver la solución 3, o la alternativa que ellos proponen, y es que vamos a utilizar una especie de truco, ellos lo llaman como una trampa, en el que omitimos deliberadamente algunos elementos del conjunto gamma sub p, ¿sí? Pero pues uno podría pensar, pero entonces matemáticamente esto es viable, o sea, uno puede escoger deliberadamente cuáles elementos vamos a obviar, y eso es lo que ellos nos quieren demostrar. Entonces vamos a concentrar a x en el resto de la división, o en el remainder, que es como lo llaman ellos, y nos dicen que esta aproximación a una solución fue planteada por Rold y por Rusinski, y está basada en dos lemas elementales. El lema 2.51, que nos dice que la familia S está contenida en gamma, de gamma a la S, y P tiene que estar entre 0 y 1. Luego, para cada par de enteros K y T con probabilidad de por lo menos 1 menos esta exponencial, vemos que esta exponencial es cercana a 1, entonces existe un conjunto E sub 0 que está contenido, pues en el que nos está interesando en este momento, de tamaño K, tal que se cumple esto, y se cumple que esto contiene a lo máximo lambda más T conjuntos de S. Ahora, en el lema 2.52, vemos que sea C y delta menor a 1, que satisface la siguiente inecuación. Entonces, la inecuación es que delta de 3 menos logaritmo de delta es menor o igual que C. Entonces, vemos que aquí introduce una nueva definición, una familia creciente. Es una familia que, pues como su nombre lo indica, todo el tiempo va a estar creciendo. Es una familia de subconjuntos de un conjunto gamma de n elementos. Y para todo K que está entre 0 y delta por n por p medios, si se cumple esta probabilidad, si se cumple esta inecuación de esta probabilidad, entonces tenemos la siguiente inecuación. Tenemos que hemos encontrado esta cota, vemos que la probabilidad tiene esta cota, ¿sí? Entonces, en palabras un poco más sencillas, nos están diciendo lo siguiente, que si un subconjunto binomial, que es este subconjunto binomial, si un subconjunto binomial aleatorio tiene una propiedad creciente con probabilidad cercana a 1, vemos esta es la propiedad creciente y como habíamos dicho, es con una probabilidad cercana a 1, entonces otro subconjunto aleatorio tendrá la misma propiedad con probabilidad similar, incluso después de que una parte de sus elementos sea descartada voluntariamente. Entonces entonces vimos que ellos nos presentaron 3 soluciones, y en esta tercera uno podría pensar que al principio que cómo va uno a descartar elementos de manera arbitraria, pero la matemática nos ayuda, la matemática de probabilidades nos ayuda a demostrar que esto sí es posible utilizando los lemas que ellos nos dan y utilizando los conocimientos de probabilidad. Estas fueron las referencias que utilizamos. La más importante claramente fue el libro de los grafos aleatorios. Muchísimas gracias por su atención.